vamos a realizar este problema con respecto a la composición y descomposición de fuerzas. Me va a ayudar en este caso la niña Alejandra Aguirre con la lectura del problema. Si el ángulo es a 60 grados y es igual a 20 kN, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida siguiendo el sentido de la reloj con respecto al eje positivo de las X. Ok, muchas gracias Alejandra. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a descomponer, en este caso, las fuerzas. Pero antes de ello, vamos a escribir los ángulos de cada uno de ellos, ¿verdad? En este caso, el ángulo θ me está indicando que equivale a 60 grados. Eso me está indicando el ángulo θ. Y también me está indicando que la fuerza F vale 20 kilonewtons. KN significa kilonewtons. ¿Sí? Entonces, ya con eso vamos a, asimismo, vamos a rellenar nuestro siguiente recuadro, ¿verdad? Vamos en forma, vamos a ubicar primero la fuerza de 50 newtons. ¿Sí? Vamos a ubicar la fuerza de 50 kilonewtons. 50 kilonewtons. Vamos a ubicarlo como la primera fuerza. La segunda fuerza es la fuerza de 20 kilonewtons. Y la tercera fuerza es la fuerza, en este caso, de 40 kilonewtons. Y θ, vamos a buscar el ángulo de cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, en el primer vector de 50 newton no me da un ángulo, pero me da un triángulo, ¿verdad? Me da un triángulo en la cual me indica que el ángulo que está aquí, este ángulo, ¿sí? Es igual al ángulo formado con respecto al eje coordenado, ¿verdad? Entonces, ese ángulo que está aquí le voy a llamar alfa, ¿verdad? Le voy a llamar alfa o cualquier letra del abecedario griego, ¿verdad? Y para ello voy a utilizar las funciones, ¿sí? Para ello, para ese ángulo alfa, yo tengo que utilizar las funciones trigonométricas. Y para ello solamente este triángulo lo voy a dibujar, solamente lo voy a dibujar en en mi ángulo θ en este caso. Voy a indicar sus valores. En este caso, indicar sus valores 5, 3 y 4. Y este es el ángulo que tenemos que encontrar, el ángulo alfa, que ya les voy a indicar más adelante cómo se lo encuentra. ¿Sí? Entonces, vamos con nuestro segundo. Aquí ya me está indicando el ángulo, que el ángulo es de 60 grados, ¿verdad? Aquí ya me está indicando el ángulo. Siempre el ángulo debe ser con respecto al eje positivo de las X. Siempre el ángulo debe ser con respecto al eje positivo o negativo, ¿verdad? En este caso es con respecto al eje negativo de las X, 60 grados. Y el segundo ángulo que no conocemos, que viene a ser este, ¿verdad? Que no conocemos, ¿sí? Lo voy a llamar en este caso gamma.
Lo voy a llamar gamma, ¿sí? Y tendrá obviamente este triángulo. Voy a ubicar ese triángulo. De esta manera, así como está el triángulo, aquí dice que es 1. Aquí dice que es 1, 1, y acá en cambio es la raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? Entonces ya con todas estas indicaciones puedo indicar en este caso el valor de las fuerzas. Sabemos que para encontrar las fuerzas en X y en Y tenemos que multiplicar la fuerza en X por el coseno y en Y por el seno, ¿verdad? Vamos con el primero. Ahora, el primero es con respecto a X. Tenemos que ver en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está la fuerza de 50 kilonewtons? ¿En qué cuadrante está? En el positivo. En el primero, ¿verdad? Está en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, en X, ¿qué es? Positivo. Y en Y, ¿qué es? También positivo. O sea, tanto X como Y me va a quedar valores positivos, ¿verdad? Por lo tanto, para calcular la fuerza en X, multiplico 50 kilonewtons, 50 kilonewtons por el seno o por el coseno. ¿El seno o por el coseno? Coseno. Por el coseno de este ángulo. Ahora, vamos a identificar el coseno. Siempre en X es el coseno. Vamos a ver el coseno del ángulo alfa. El coseno, ¿a qué es igual? Al lado adyacente sobre hipotenusa. Sabemos en trigonometría, según el ángulo alfa, el opuesto es el que está al frente, el adyacente es el que está acostado y la hipotenusa es el lado inclinado, o sea, 5. En este caso, si queremos sacar el coseno del ángulo alfa, vendría a ser 4/5, ya que en trigonometría el coseno es igual al lado adyacente sobre hipotenusa, donde el lado adyacente es el lado que está acostado con respecto al ángulo y la hipotenusa es el lado inclinado o el lado más grande. Nuevamente indico, el opuesto es el que está al frente del ángulo, el que está al frente del ángulo, en este caso el que está al frente del ángulo es el 3, el adyacente es el que está al costado del ángulo y la hipotenusa es el lado más grande o llamado también el lado inclinado. Quiero saber si estuvo entendido cómo saqué el coseno de alfa. ¿Estuvo entendido? Por favor, activen los audios y me indican, o si no, lo explico nuevamente. Por favor, no los escucho. Yo sí entendí, profesor. Ok. Sí, profesor, está entendido. Ok. Entonces, como aquí voy a multiplicar por el coseno de alfa, ¿verdad? Y el coseno de alfa, ¿cuánto vale el coseno de alfa? ¿Cuánto vale el coseno de alfa?
Ya lo he indicado aquí. ¿Cuánto equivale? 4 Muy bien, 4 quintos. quintos. Entonces, en vez de escribir coseno de alfa, voy a escribir el valor del coseno de alfa, en este caso 4 quintos. O sea, para sacar el valor, en este caso, de la primera componente, tenemos que multiplicar 50 por 4 y dividido para 5. ¿Cuánto es 50 por 4 dividido para 5? $40. Más 40. Ya sabemos que el resultado es en kilonewton, ¿verdad? Kilonewton. ¿Sí? Asimismo, vamos a hacer con el siguiente. Asimismo, vamos a multiplicar la fuerza, que en este caso es de 50 kilonewtons, por el seno de alfa. Entonces, el seno es en cambio el lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? En cambio, el seno, aquí lo voy a indicar, seno de alfa o de cualquier ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Si es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿a qué es igual el seno de alfa? 3 sobre 3. Muy bien. quinto. 3 quintos, muy bien, 3 quintos. ¿Verdad? 3 quintos. Entonces, eso es lo que voy a sustituir aquí. En vez de escribir seno de alfa, solo escribo el valor 3 quintos. Porque seno de alfa no me interesa, sino es su valor. Asimismo, multiplicamos 50 por 3 y lo dividimos para 5. ¿Cuánto resulta? 30. Más 30, ¿verdad? Más 30 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el valor de las componentes X y Y con respecto a la fuerza de 50 kilonewtons. Vamos con la fuerza de 20 kilonewtons, en la cual me indica 60 grados. ¿En qué cuadrante está esa fuerza? Negativo. ¿En qué cuadrante? Primero, segundo, tercero, cuarto de nuestro plano cartesiano. Tercero. Tercero, como está en el tercero, en X, ¿qué va a ser? ¿Qué signo? En X. Negativo. 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 ¿Y en Y? Negativo también. También negativo. Muy bien. Entonces, tanto en X como en Y va a ser negativo, ¿verdad? Y como ya tengo el ángulo, ya es fácil de hacerlo, ¿verdad? Solamente tengo que multiplicar. ¿Qué tengo que multiplicar? Los 20 kilonewtons por el coseno de 60 grados. Primero multiplico por el coseno, porque aquí ya tengo el ángulo, ¿verdad? Por eso ya ubico el coseno de 60 grados en este caso. ¿Cuánto resultaría en este caso multiplicar 20 por el coseno de 60? 10. Menos 10. Entonces el resultado lo voy a escribir aquí abajito. Menos 10 kilonewtons. Y así mismo con el otro. Menos 20 kilonewtons. Menos 20 kilonewtons por el seno
el seno de 60 grados. ¿Cuánto resultaría 20 kilonewtons por el seno de 60? 120. Menos. Disculpe. Menos. Menos 120, no sé. A mí me salió menos 17,32. 17,32. Muy bien. Y queda en kilonewtons, ¿verdad? Vamos con el tercero. ¿Sí? El tercero es de 40 kilonewtons. Vamos a ver en qué cuadrante se encuentra. ¿En qué cuadrante se encuentra en este caso nuestra fuerza de 40 kilonewtons? En el cuarto. En el cuarto, muy bien. En el cuarto cuadrante, en X, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y en Y? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Y asimismo, vamos a multiplicar nuestra fuerza de 40 kilonewtons, ¿verdad? Por el seno. En este caso, el seno del ángulo que está aquí, que le llamé gamma, ¿verdad? Este ángulo, asimismo, aplico opuesto, adyacente, hipotenusa. Asimismo, como indiqué con respecto al de 50, al ángulo alfa, vamos a hacer con respecto al de aquí. ¿Cuál sería el coseno? ¿A qué es igual el coseno? Al lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente? 1. 1. ¿Y la hipotenusa? Raíz de 2. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 1 sobre la raíz cuadrada de 2. O sea, que multiplico 40 por 1 y lo divido para la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto sería ese resultado? $28.28. 28. 28. 28.28. Muy bien. Kilonewton, ¿verdad? 28.28. Kilonewtons. Y vamos con el último. Asimismo, vamos a multiplicar los 40 kilonewtons, en este caso por el seno. ¿Sí? ¿Cuánto sería por el seno? El seno que es igual, lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál sería el lado opuesto en este caso? 1. 1. ¿Y la hipotenusa? Raíz cuadrada de 2. La misma raíz cuadrada de 2. En conclusión, es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, me va a quedar el mismo valor, pero obviamente los signos van a ser diferentes, ¿verdad? En este caso, 28.28, ¿sí? 28.28 kilonewtons. Y lo que hacemos es sacar ahora la solución de los valores en X y los valores en Y. Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto me va a quedar? Y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto, en este caso también, cuánto me van a quedar? ¿A qué es igual la sumatoria de fuerzas en X? O sea, más 40 menos 10 y más 28,28. A 58.28. Muy bien, 58.28
kilonewtons. Y más 30 menos 17,32 y menos 28,28, ¿cuánto resulta? Menos 15.6. 15.6. Menos 6. Menos 15 punto 6. 6. 6, ¿verdad? Kilonewtons. Entonces ya tengo las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces ya puedo calcular, en este caso, mi fuerza resultante. ¿A qué es igual la fuerza resultante? ¿A qué es igual la fuerza resultante? A la sumatoria de fuerzas en X y a la sumatoria de fuerzas en Y. Pero en raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado, ¿sí? Más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es solamente reemplazar a la fórmula, ¿verdad? Reemplazamos la raíz cuadrada entre paréntesis. Voy a escribir el resultado que me indicó con respecto a X, ¿sí? Elevado al cuadrado y más el resultado con respecto a Y elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta, el valor que está indicado es negativo, ¿verdad? Pero así esté negativo al elevar al cuadrado, siempre me va a quedar positivo, ¿sí? Entonces, al hacer todo esto, en la calculadora científica, ¿cuánto sería la fuerza resultante? $60,3. 60,3. ¿Cuánto le quedó? Sí, profesor, 60,3. 60,3. Muy bien. 60,3 kilonewtons. Profe, a mí me salió 301,64. Y también me salió eso. ¿Pero le sacaron la raíz cuadrada? Sí, Sí, y los pusimos entre paréntesis. así es. Bueno, vamos a revisar. Vamos a revisar. Primero, ¿cuánto es 58,28 al cuadrado? ¿Cuánto es 58,28 al cuadrado? A mí me quedó 3.396,56. 3.000. 3.356 dijo, ¿verdad? 396. 3.396, 56, pero ahí lo redondeé, era 55, pero lo redondeé. 56, ¿verdad? Más, aquí no va a haber menos porque está elevado al cuadrado y siempre va a ser positivo. ¿Cuánto es 15,6 al cuadrado? $243.36. 243 punto 36. 36, ¿verdad? Ahora, sumen esos dos valores. ¿Cuánto resulta al sumar esos dos valores?
3.000. 3.639.92. 39.92, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora a ese resultado le saco la raíz cuadrada. ¿Cuánto resulta? 60.33, profe. 60.33. Disculpe, ¿no le escucho bien? 60.33. 60.33. Ah, estamos en la razón, ¿verdad? 60.33, ¿verdad? Está en la razón, entonces el resultado que indicó la joven, ¿verdad? Kilonewtons. ¿Sí? Entonces, algo ustedes aplicaron mal en la calculadora, así sería paso a paso. ¿Sí? Entonces, este es el resultado de la fuerza resultante. Ahora, asimismo, como hemos obtenido la fuerza resultante, vamos a encontrar la dirección de la fuerza, que es teta, a que es igual al arc tangente, de el cociente entre las sumatorias de fuerzas en Y con respecto a la sumatoria de fuerzas en X. Y lo que vamos a hacer solamente es reemplazar. ¿Sí? Ubicamos arc tangente, es lo mismo que ubicar tangente a la menos 1 en la calculadora. Es lo mismo que ubicar tangente a la menos 1. ¿Y cómo ubicamos tangente a la menos 1 en la calculadora? Ubicamos Shift, la tecla Shift, y oprimimos la tecla tangente para que le salga la tangente a la menos 1. En este caso, el resultado de la sumatoria de fuerzas en X es este, y el resultado de la sumatoria de fuerzas, en Y es este, y en X es 58,28, ¿verdad? Al dividir estos dos resultados, ¿cuánto resulta? Solamente con la división. Al dividir esos dos resultados, ¿cuánto resulta? Después aplicamos la tangente. ¿Cuánto resulta al dividir 15,6 para 58,28? Eliminamos unidades iguales. 0,27. 0,27 exacto. Redondeado. Deme hasta 5 decimales. Negativo debe de quedar porque el numerador es negativo. ¿Sí? Negativo debe de quedar. 0,26767. Muy bien. Entonces, siempre para encontrar los ángulos, ubico hasta 5 decimales si lo hay. Si no, lo que haya, nada más. Y aplico Shift tangente, que ya quedaría tangente a la menos 1, de toda esa cantidad negativa. Me tiene que quedar aproximadamente 200 y pico o 300. Tiene que quedar entre 270 y 360. Por ahí debe estar el resultado. ¿Cuánto me quedaría eso? Ubico primero Shift
Oprimo la tecla tangente. Profe, a mí me Salió quedó menos menos 14,98. ¿Te quedó negativo? Sí, menos 14. Como 98, ¿verdad? Pongámosle menos 15, ¿verdad? Menos 15 grados. ¿Sí? Redondeado, ¿verdad? Menos 15 grados, porque como 98 ya quiere decir ya un redondeo. Estamos 15 grados. Ahora, si nos damos cuenta, los ángulos negativos se toman en un plano cartesiano. Los ángulos negativos se toman de esta manera. ¿Sí? A favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, si 15 grados está de esta manera, ¿sí? 15 grados está de esta manera, está con respecto al eje positivo de las X, ¿verdad? Menos 15 grados. Aquí está menos 15 grados, ¿verdad? Ahora, el ángulo que yo quiero es el ángulo que va del eje positivo hacia donde está el vector resultante, ¿verdad? O sea, en contra de las manecillas del reloj. Así se toman los ángulos positivos. Por lo tanto, si yo tengo que todo esto mide 360 grados, ¿verdad? Y tengo menos 15 grados, ¿cuánto sería el valor de alfa? Perdón, de teta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que solamente sumarle 360 grados a menos 15 para que me dé resultado. O sea, en otra forma, restarles, ¿verdad? Restarle 360 grados, 15. ¿Cuánto sería el resultado? 45. 45 grados. O sea, ese sería el resultado. Siempre los ángulos deben ser positivos y ese sería, en este caso, la solución correcta que debo de indicar. ¿Sí? Entonces, eso es todo, mis estimados estudiantes. Ya le envío este documento, todo el documento, ¿sí? Con respecto a la semana pasada y esta sería la actividad con la cual ustedes van a trabajar. ¿Sí?